En las horas que tendrán ustedes de trabajo, he recibido aquí una información acerca de mesas que se relacionan finalmente como aportes en la construcción de una política pública de derechos humanos en Colombia y de derecho internacional humanitario, con una serie de temas que a mí me parece pertinente pues verlos desde la experiencia de la administración distrital como un aporte, no tanto como posibilidades hacia adelante, que siempre las habrá, todo es perfeccionable, muchas cosas faltan, sino más bien qué hemos hecho en este año y medio de gobierno de Bogotá Humana. La política pública en el distrito, su experiencia, su práctica, cómo puede aportar en la política pública nacional alrededor de las temáticas de los derechos humanos, su garantía en el país. Y siguiendo un poco el temario de las mesas, el primer punto, o no el primer punto, el primer subtema de la mesa número 1 tiene que ver con la responsabilidad estatal en el tema del consumo de sustancias psicoactivas y el microtráfico, que como sabemos se ha convertido el microtráfico en uno de los factores delincuenciales más importantes que afectan lo que podríamos llamar la seguridad ciudadana urbana, porque se nos acostumbró en los últimos 8 años antes de la presente administración a hablar de la seguridad en otro término. La política pública de la seguridad democrática concibió la seguridad como una seguridad del Estado, como asegurar el Estado, no la sociedad. Incluso recuerdo el debate del Plan de Desarrollo en el año 2002 sobre el Estado comunitario, su artículo primero, que no fue aprobado por el Congreso, decía más bien que había que subordinar la sociedad para cumplir el fin esencial del Estado, es decir, que la sociedad no tenía fines sino era el Estado, y que el primer fin esencial del Estado era el control militar del territorio. Ese artículo no pasó, pero es significativo de la concepción de ese tipo de seguridad de aquel entonces, que recuerda ni más ni menos que las políticas de seguridad nacional, que también se llamaban así, de la década de los 80 bajo las dictaduras militares en América Latina. Lo que se crea es seguridad sobre el Estado o es la seguridad de la sociedad, de la ciudadanía. Por eso el concepto de seguridad ciudadana, ampliado por Naciones Unidas al concepto de seguridad humana, que va más allá del efecto del delito sobre la vida, sino que mira integralmente los riesgos sobre la vida humana y por tanto no solamente la banda criminal, sino el cambio climático, por ejemplo, se vuelven absolutamente esenciales si se quiere garantizar el derecho a la vida en el país. Me parece pertinente tocar este tema entonces alrededor de el consumo de sustancias psicoactivas, porque esa es precisamente una de las políticas públicas que aquí hemos querido implementar. Un acto de absoluta irracionalidad gubernamental elevó como norma constitucional, que no legal, que no de decreto, la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Pero generó una excepción que fue puesta por congresistas del Partido Liberal, que no del gobierno, en aquel entonces, y es que dice excepto para el tratamiento médico de las personas. Yo no puedo criticar
la actual Constitución, no es mi deber, no es mi competencia, es un tema de discusión política nacional, si ese artículo se mantiene o no. Pero sí me parece pertinente hablar de la excepcionalidad que allí se estableció porque es un tema de derechos. El ciudadano, la ciudadana adicta al consumo de drogas psicoactivas es una criminal. Por tanto, le despojan de derechos civiles y políticos. O es una ciudadana sujeta de la totalidad o ciudadano de los derechos civiles y políticos. Y ese es un primer problema que para Bogotá es así, pero ¿cómo es para la nación? Llevamos los muchachos que consumen algún tipo de sustancia al calabozo, le quitamos la libertad, así sea transitoria. Nosotros nos fuimos por un camino sin romper con la Constitución, obviamente, que no podemos. Hemos considerado al consumidor de estupefacientes como un ciudadano sujeto de derechos y acogiéndonos a la excepcionalidad que plantea el artículo en la Constitución, otorgamos es un tratamiento médico y no un calabozo. Pero queremos ir más allá. Creemos, como en muchos países europeos, que el paso que hay que dar para garantizar la libertad y los derechos de estas personas, que en el caso de Bogotá, según encuestas, son 70,000, fundamentalmente jóvenes populares, pero es una encuesta que seguramente no nos da las cifras reales, de personas adictas, sujetas al consumo, esclavizadas al consumo. Nosotros creemos que hay que separarlas de las mafias del microtráfico y del narcotráfico. Y que la forma de separarlas no es solamente a través de un tratamiento médico, sino en ocasión de tratamientos médicos e incluso que el Estado regule el consumo de estupefacientes. Los centros controlados, regulados de consumo. Y lo digo desde la experiencia del Bronx, en la que ya llevamos más de 100 días y sobre la cual hay que estudiar ya no solamente políticas públicas, sino incluso investigaciones de otro tipo, más de la sociedad civil. No se puede liberar a un hombre, a una mujer del Bronx, en su condición de dependencia de la droga, de lo que allá llaman el Saiyajin o jíbaro o jefe o capo del microtráfico, si no aparece un tercero por el medio que suministre la droga. Y ese tercero debería ser el Estado, porque al separar al adicto del delincuente, usted le está garantizando la vida, disminuyendo el daño y convirtiéndolo en un sujeto de derechos, por una parte, y por otra parte está debilitando la organización criminal y quitándole su poder de destrucción de la seguridad ciudadana. Pero para dar un paso así hay que ser valientes, porque obviamente que oposición tiene. Hay que ser valientes, hay que tomar las medidas, las decisiones, nosotros queremos tomarlas. ¿Nos acompañará el gobierno nacional en esa materia? ¿Podremos construir una política pública garante de derechos en este campo particular de esta mesa que habla de las personas que consumen sustancias, que las consumen en dos niveles? Aquellos que lo hacen por simple distracción, o aquellos que están además esclavizados por el consumo a partir de una adicción. La seguridad humana, vista así, contradice entonces el esfuerzo que hizo el gobierno de hace 8 años
por destruir el derecho de la gente al prohibir a título constitucional el consumo de sustancias psicóticas. Además, porque los condenamos, no solamente a que el Estado solo los ve como un delincuente, sino que los condenamos a quedar por tanto esclavizados de la banda mafiosa que termina incluso asesinándolos. ¿De dónde proviene la mayor parte de los homicidios que hemos rebajado en la ciudad de Bogotá? De eso. La mayor parte de los homicidios son ajustes de cuentas o falta de pago de un consumidor a un jíbaro o cosas por el estilo. Todas gravitan alrededor de una política errónea sobre el consumo de drogas en Colombia. Uso de armas de letalidad reducida. Subtema 3, mesa número 1. ¿Qué hemos hecho en Bogotá? El desarme, los decretos que hace, no es un decreto, es una resolución que hace el comandante 13 de la brigada 13 por solicitud del alcalde. El alcalde tiene que pedirle al general, que lo hace de muy buena gana, porque ha encontrado la pertinencia de la política, pero el alcalde tiene que pedirle al general que haga una resolución para que no se usen o se porten armas en las calles, así estas sean legales. El resultado, no es la única causa obviamente, pero el resultado de esa política pública de que desde el 1 de enero anunciamos del año pasado, cuando nos posesionamos, es que la tasa de homicidios de la ciudad de Bogotá ha caído abruptamente, a diferencia del país. En el año 93, hace 2 décadas, la tasa de homicidios de Bogotá eran 90 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Comparativamente hoy sería una de las ciudades más violentas del mundo. Le ganaría creo que Caracas y San Pedro de Sula y alguna otra ciudad mexicana. Hoy no es 90. Cuando recibimos el gobierno era 22. Y en solo año y medio ya no es 22, es 13. 13 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Tampoco es para ponernos alegres, pero indudablemente de 90 a 13 en Bogotá ha pasado algo. Y ese algo que ha pasado en Bogotá no es más sino una política sostenida de inclusión social, una política sostenida de democratización, una política sostenida de disminución de la pobreza, aunque ser pobre no significa ser violento, pero la desigualdad social sí produce la violencia. Pero además una política de cambio de la visión de la policía, de la seguridad democrática del Estado, que los volvía literalmente militares, hacia la seguridad ciudadana, que los vuelve otra vez cuerpo civil armado al servicio de la ciudadanía. Pero la política de desarme ha sido fundamental. Si no, ¿cómo explican que en apenas año y medio la tasa de homicidios de la ciudad de Bogotá haya bajado de 22 por cada 100.000 habitantes a 13? Y ya nos llaman allá a Naciones Unidas a explicar cómo lo hicimos. ¿Cómo se explica? Pues yo lo que propondría es que el desarme sea una ley nacional. Nosotros no tenemos por qué andar armados. Claro, unos andan armados, pero nosotros no tenemos por qué andar armados. La ciudadanía no tiene por qué armarse. La filosofía de la autodefensa no ha traído sino la desgracia del país. Al final dejó 300.000 colombianos destrozados en fosas comunes, desaparecidos o como NNs en los cementerios. ¿Para qué la sostenemos?
entonces yo sugeriría una ley, no solamente que yo tenga que ir a donde el general Pinilla a pedirle que nos continúe cada 3 meses la política en Bogotá, sino que yo creo que eso debe ser una ley, Angelino, permanente y nacional. Y que aquí ningún ciudadano, por muy poderoso que sea, por muchas tierras que tenga, ande armado. Ni él, ni sus escoltas. Disminuir el número de armas no es más sino una política de seguridad humana. Las armas no traen más que inseguridad. El derecho a la igualdad y la no discriminación, que es otra mesa que ustedes tienen, que es la mesa número 2, dividida ya entre poblaciones o géneros o orientaciones sexuales diferentes o culturas diferentes, etnias diferentes, que todo eso no es lo mismo. Siempre hemos empacado esto dentro de la misma cosa como si todo eso fuera igual, y cada cosa de estas es diferente. No lo critico porque esté en la misma mesa, sino la costumbre de meter en un solo saco la diversidad como si la diversidad misma no fuera diversa y se tuviera que tratar de manera diferente. Las mujeres, ese sería un tema para un hombre difícil de tratar, porque no es bajo la mirada del hombre como se debe tratar el tema de género y de igualdad de la mujer. Uno podría hacer discursos. Mire que la mitad de mi gabinete, a pesar de todo, 16 meses después, mayoritariamente es de mujeres. Ya ni siquiera es mitad y mitad, no, ahora es mayoritariamente de mujeres. O como decíamos esta mañana, miren las vacunas que se aplican a los niños. Pues las vacunas que se aplican a los niños son para enfermedades, virus, etcétera, indiferentemente si son para niños o niñas. En general, sarampión, etcétera. Pero hay una vacuna que es específica para las niñas. Se llama el papiloma, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y esa no se aplica. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así? Es que es porque es exclusiva de mujeres, que entonces esa no va. Todas las demás se extienden y se hacen esfuerzos, mal que bien, para cubrir a toda la población infantil, pero esta no. Nosotros recibimos el gobierno y miramos cuántas niñas se habían vacunado en el año 2011 y eran 7.700 niñas, 7.700 niñas. El virus ese tiene un peligro, que es que puede producir el cáncer uterino y por tanto la muerte de la mujer. Y entonces solo en Bogotá, la gran capital del país, donde solo habían vacunado 7.700 niñas. ¿Cómo se puede llamar a eso seguridad? Porque eso es parte de la política de seguridad humana, no de la seguridad que llamaron mal llamada democrática, no, de la seguridad humana vista en el contexto de atacar todos los riesgos que atentan contra la vida. 7.700 vacunas, hoy hay, en año y medio, hoy hay 205.000 niñas vacunadas gratuitamente contra el virus del papiloma humano. En solo año y medio saltamos de 7.000 a 205.000. Otra concepción. Y no era que fuera muy difícil, ¿no? Se pone como otra vacuna. Es un problema de concepción. Quienes han excluido la vacuna contra el virus del papiloma humano apuestos son hombres. Y lo que hay en el trasfondo, así no sean conscientes, porque la inconsciencia, decía Freud, actúa, no es más sino una discriminación de género. Nosotros rompimos eso
Pero obviamente esta discusión es mucho más compleja de lo que aquí hemos presentado. Porque en el tema he mirado el tema de salud, todos los demás temas, porque la política de igualdad de género es transversal. Pero ¿qué decir sobre el LGBTI en salud, por ejemplo? Pues sí, una señora lesbiana, pues no le preguntan si es lesbiana y la tratan como cualquier otra mujer. Lo mismo a un hombre homosexual, pero una transexual, ¿cómo la tratan en un hospital? Hay transexual de ambos, con origen en ambos géneros. ¿Cómo las tratan? ¿Cómo las tratan en el colegio? ¿Por qué un núcleo fundamental de la prostitución en la calle? En Bogotá, un núcleo importante en número es población LGBTI. Alguien diría, no, porque es que genéticamente, no, porque es que el pecado, no sé qué. No, es un número muy importante de personas que van hacia la prostitución en la calle porque las discriminaron. Y empezó quizás en la familia misma, y si no fue en la familia, fue en el colegio. Pero ahí, ese filtro, y el colegio es la educación. Ya ese filtro provoca la discriminación provoca la prostitución, la calle, y la calle provoca la vulneración de todos los derechos. Y no hay política pública que pudiera cambiar esto. Preguntaría general, ahí yo no me acuerdo ya de las, pero preguntaría a cualquier miembro de las fuerzas militares, si una trans va a ir a un empleo público, ¿le piden libreta militar? ¿Sí? ¿Y cómo hace una trans para sacar la libreta militar? Que va de mujer. Tiene cualquier tipo de obstáculos para lograr tener una libreta militar. Por tanto, cualquier política de empleo público que obliga a tener libreta militar, esto se liga a la objeción de conciencia también, pues excluye, discrimina, ya están por fuera. Ya están por fuera. Y si están por fuera, ¿de qué comen? ¿De qué viven? De las redes propias que permiten que una persona así pueda sobrevivir, pero a partir de vender su cuerpo. Y adiós derechos. Pues mire cómo una política pública se podría construir aquí, y estos son temas puntuales que desde la experiencia de la administración bogotana toco. Y pues obviamente no me quiero referir a todos los subtemas, sino aciertos que tenemos no digo la suficiencia, pero sí la experiencia suficiente sobre la cual hablar. Mire esa mesa 6, el agua como derecho para una vida digna. Las Naciones Unidas en el año 2010, julio del 2010, no recuerdo ya el número de la resolución, por propuesta de Bolivia, aprobada como por 140 votos, sin el voto de Colombia, que no votó con 140 naciones, se abstuvo. Se abstuvo porque se abstuvo Estados Unidos, ¿cierto? Por eso fue, mire, se abstuvo Estados Unidos, Australia, Canadá, otros países que no recuerdo, y ahí Colombia, que uno no sabe a qué club la invitaron para abstenerse de una resolución presentada por un pueblo hermano, el pueblo de Bolivia, respaldada por la mayor parte de los países americanos, y los países árabes que hicieron un conjunto allí, lograron 140 naciones que votaran a favor. Instituyó
el derecho esencial para la humanidad al agua potable y el saneamiento básico. El saneamiento básico está compuesto, saneamiento básico es tener un ambiente sano, es un saneamiento ambiental, pero está compuesto de dos grandes componentes: el saneamiento básico de residuos líquidos, que es lo que nosotros llamamos alcantarillado, y el saneamiento básico de residuos sólidos, que es lo que llamamos aseo. Mira, a este alcalde casi le quitan la cabeza, si es que no se la quitan ahora, por plantear el derecho al agua potable y al saneamiento básico. Mire lo que pasa con esta política pública. No hay política, pero la política pública de esto es la ley 142 de servicios públicos domiciliarios, que se hizo en el año 1993, cuando nadie en el Congreso suponía que el agua potable y el saneamiento básico eran derechos, sino que su mayoría creyó que eran mercancías para hacer negocios particulares, como en la salud. Y entonces aquí, ¿cómo es? Si lo que tenemos es la ley 142, que mira el agua potable y el saneamiento básico como un negocio, ¿cómo es que se construye la política pública que mira el agua potable y el saneamiento básico como un derecho? ¿Qué inmenso campo se ha abierto aquí? Pues el distrito dio pasos adelante con audacia, que cuestan, pero con audacia. De nosotros instituimos en el distrito el agua potable como un derecho, y a partir de ahí decretamos el consumo mínimo vital de agua potable para las capas más pobres, pero 800,000 familias, 6 metros cúbicos mes hogar gratis. A esto dijeron que éramos populistas, que éramos no sé qué, que improvisadores, que íbamos a quebrar el distrito. ¿Qué quebrar ni qué pamplinas? Estamos más sanos financieramente que nunca. Pero los niñitos y las niñitas de Ciudad Bolívar, de Bosa y zonas parecidas se gozan el agua y no la desperdician. Pero tienen el derecho al agua potable, que es como el derecho a la vida. Yo me pregunto, si llevamos esto a nivel nacional, ¿qué puede pasar? Si es que la mayor parte de los acueductos de Colombia los han privatizado. Si es que los propietarios de la mayor parte de los acueductos privatizados aparecen como empresas de paraísos fiscales. Si es que todo indica que con el aseo, es decir, con el derecho al saneamiento básico y el agua potable, lo que están es lavando dólares del narcotráfico. Y lo que se han construido son mafias que financian la política y por tanto a los congresistas, candidatos, para que no les cambien la ley 142 y entonces esto no se aplique como un derecho. Es decir, que no cumplamos la resolución de las Naciones Unidas, que es parte de nuestro bloque de constitucionalidad por la Constitución del 91, que dice que el agua potable y el saneamiento básico son derechos esenciales. ¿Quién me puede mostrar en un debate en el Congreso quiénes son los propietarios del agua potable en Colombia? ¿Quiénes? ¿Y cómo se construye una política pública de derechos que entonces tendrían que ir contra los intereses particulares de esos propietarios del agua potable en Colombia? Esto es, ¿ustedes saben cuánto puede valer ese mercado que creó la ley 142 en un año? ¿Cuánto pagan todos los colombianos por el aseo y en las tarifas por el agua potable y el alcantarillado? Eso está privatizado
Tan privatizado está que en los municipios, muchos de ellos del Caribe, del Pacífico, donde no es rentable llevar agua potable, pues no hay acueductos. Y ustedes ven pueblos que durante décadas, Carmen de Bolívar, siempre lo recuerdo, como dice el porro del maestro Lucho Bermúdez, Carmen de Bolívar, hace décadas no llega el agua sino en burro y no es potable. Y si ustedes de turistas a Cartagena van y compran una botellita de agua en la carretera, ahí en Carmen de Bolívar, ni les cuento lo que les va a pasar. Pero ese mismo agua se lo toman los niños y las niñas ahí. Y ahí, así como ese pueblo, Carmen de Bolívar, está este país así. No tienen el derecho al agua potable, porque volvieron el agua potable un negocio y los pobres no pagan, no tienen la capacidad de pago para sustentar el negocio y se quedan sin agua potable. Y obviamente la educación. Nosotros aumentamos, mira, la MANE, movimiento, ¿qué significa MANE? Entre otras cosas, ahí sí me rajaron. ¿Cómo es? Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE. En su gran petición al gobierno nacional dice que 1 billón de pesos para la educación en todo el país. Nosotros lo hicimos en un año y sin manifestaciones. Tomamos la decisión porque nos nace. Y solo para Bogotá elevamos el presupuesto de la educación en 1 billón de pesos. De 2.3 que venía en el 2011, en el 2012, porque el presupuesto del 2012 fue el que nos hicieron en el 2011, lo elevamos este año a 3.3 billones. Con ese incremento hemos puesto el internet, la banda ancha en los colegios, la gran ciudad capital en cerca de 370 colegios, el colegio que más banda ancha tenía medido en megas era uno de 3 megas y tenía 2.000 estudiantes, o tiene 2.000. Cualquiera de ustedes dirán cuál es mi banda ancha en mi casa, y la mayoría que tiene eso pues ve 4 megas. Pues un hogar de clase media, media alta tiene más megas que lo que entraba a un colegio donde hay 2.000 estudiantes. Hoy nosotros tenemos 230 infraestructuras escolares con banda ancha de 30 megas. Y al final habrán 430 infraestructuras escolares, y no con 30 megas, sino con 100 megas. Y tendrán wifi para que el estudiante pueda conectarse desde cualquier punto del colegio. Y esa es la forma de abrirle el mundo a 1 millón de estudiantes de la Juventud Popular de Bogotá que la tenían cerrada. Los niños de Bogotá estudian 5 horas diarias y salen a la calle, mientras un niño en un colegio privado de clase media, media alta, estudia 8 horas diarias y come incluso en el colegio. Y obviamente al cabo de los años, pues al niño del colegio privado le va mejor que al niño del colegio público. Nosotros estamos invirtiendo la plata para que el niño del colegio público pueda estudiar también 8 horas diarias. Y ya van 40.000. Y queremos llegar a 250.000. Pero ¿qué es lo que produce que en la financiación de la educación hayamos hecho que los niños de los colegios públicos en todo el país solo estudien 5 horas y no estudien 8 horas? Pues que recortaron el presupuesto de la educación para llevarse parte del presupuesto a pagar la deuda, fue al principio, en una crisis que tuvimos, pero finalmente a comprar armas. Para sostener una guerra que, entre otras razones, y es la última mesa que está aquí, pues es una guerra inocua.
Es una guerra, no voy a decir tonta porque no es tonta, pero absolutamente nefasta para la historia y para la sociedad colombiana. En vez de gastar la plata en los libros, los profesores, la investigación científica, el internet, se la están gastando en fusiles y triquitraques. Pues eso es quitarle la garantía de los derechos a lo más preciado de nuestra sociedad, la juventud. Cuando uno mira en lo administrativo, oiga, yo quiero hacer los colegios para que ya no sean 40,000, sino 200,000 los niños que puedan estudiar 8 horas diarias. Y eso sale un monto de plata. Y uno sabe que ese monto todavía no lo tenemos, a pesar del esfuerzo que hicimos. Y que entonces hay que aplazar la decisión de hacer colegios. Cuando uno aplaza esa decisión, que un tecnócrata no es más sino un número en el papel frío de los cuadros financieros, esa decisión significa que has condenado a 500, a 1,000 niños por colegio a no estudiar. Y esos 1,000 niños que hoy no pueden estudiar, ya en la gran mayoría es irreversible. Es que no pueden esperar si es que la vida pasa. ¿Cómo van a esperar? Si no estuvieron los jardines, no estuvieron los colegios y solo estarán dentro de 5, 6, 7 años, pues esa generación que pudo haber estudiado allí se perdió y será condenada a la pobreza futura, porque finalmente lo que saca de la pobreza es la educación. Le vulneramos los derechos. Y entonces, ¿cómo es la actual política pública referida a la financiación de la educación en Colombia? Que en realidad está articulada nuestra política pública de guerra. Y hay que decirlo con certeza. De la guerra tenemos que salir. ¿Qué más vamos a hacer? Seguir en guerra. El único pueblo del mundo que se da el lujo de estar en guerra 60 años. Y entonces otros 60 años porque se le dio la gana a los que viven de la guerra. Y a los que consiguen curules en el Senado y presidencias de la República solo sobre la base de que exista guerra. Y a los que se enriquecen traficando cocaína porque gracias a que existe guerra es que pueden traficar con la cocaína. Y entonces llevarse a las modelos famosas a la cama, como si a esas niñas les pudiéramos llamar modelos. Y generar ese tipo de culturas irradiadas en el conjunto de la sociedad. Nosotros tenemos que acabar la guerra. Y acabar la guerra significa un menor ejército. Más capacitado, pero menor en tamaño. Nosotros no somos un país para la guerra. No tenemos que estar en un país para la guerra. Y eso significa liberar recursos financieros. ¿Y para dónde irían esos recursos financieros? Para saber, para la educación, para lo que hace poderosos a los pueblos, que a los pueblos no los hace poderoso el número de fusiles, de tanques y de aviones. Miren esos países árabes manejados por sátrapas. Esos sí que tenían plata, si es la plata del petróleo, se compraban cuanto juguete de guerra pudiera aparecer en el mundo. No es sino ver sus armamentos. ¿Y a dónde fueron a parar los sátrapas? Sus pueblos los barrieron así, en las primaveras árabes. Que ahora decir primavera árabe es aquí pecado, porque alguien pronunció la palabra primavera árabe y están incitando a la subversión, ¿no? Esos pueblos no eran poderosos. Miren a Irak, que es hoy. Pueblo invadido, destrozándose a sí mismo, perdida su cultura, que fue donde nació la civilización humana.
sus decisiones absolutamente pisoteadas por países poderosos que solo le sacan el petróleo, pero le dejan las bombas. Los acabaron. ¿Y a dónde fue a parar todo ese armamento? Y Libia, ¿a dónde fue a parar todo ese armamento? Por solo mencionarlo. Y entonces todo el sueño de poder alrededor de las armas se esfumó y se volvió su contrario. En cambio, ¿dónde están los países que se construyeron alrededor del saber? Nos gusten o no nos gusten. Esos países no están dominados, no les tiran bombas encima, no se despedazan entre ellos mismos. Esos países saben a dónde van, o intentan, y construyen futuro y vida para sus hijos. Los países que son poderosos lo son no por sus armas, sino por su saber. Y por tanto una política de paz no consiste más que finalmente en sacarnos de las armas y ponernos en los carriles del saber. Y creo que la Bogotá Humana ha ayudado en ese camino, puede aportar sin que consideremos que lo que hemos hecho hasta ahora sea suficiente o que no haya que hacer más o que muchísimos otros temas que aquí por tiempo no podemos tocar, además porque ya me alargué demasiado, no pudiéramos tocar. Gracias, mi amor.